Yo junté huevos, yo junté valor, man. Y me fui a matricular a distancia. Y yo me recuerdo estar recostado en aquella pared que me temblaban las patas con la mochila que me dijeron, no, Ronnie, no tienes la oportunidad. Que en paz descanse Otilio Troches, era el director, man. Cuando Otilio Troches llega y todo saluda, buenas ahí, le dicen, Ronnie lo está esperando. ¿Qué pasó con Ronnie? Dijo él, ¿quién no me conoce aquí? Es que dice que viene a estudiar. ¿Y? Vení para acá, me dijo él. ¿A qué curso venís? Me dice. A segundo, le digo yo. ¿Dónde está el segundo curso? Allá, me dijo. Me quitó la mochila. Se la colgó él y me abrazó. Y subió conmigo las gradas, bro. Y me llevó a mi aula y me dijo, Ronnie, esta es tu aula, este es tu pupitre, este es tu asiento, este es tu colegio. Todo lo que necesitas, no busques, no dudes. Vos podés, Ronnie, bienvenido a tu colegio. Ánimo, campeón, porque vos podés. Y empecé a estudiar sábado y domingo, sábado y domingo, sábado y domingo, hasta que un día pude recibir un título y gracias a Dios me pude integrar a la sociedad. Me llevo súper bien con la gente. A todo el que llega sin conocer, yo le regalo una sonrisa. Mi esposa a veces se enoja porque soy muy bromista, loco. Sí, man, se me enoja pero le digo, vieja, no me podés quitar mi esencia, que yo soy loco. Lo loco no se me ha quitado, lo pendejo sí. Loco, lo pendejo es andarme zampando resistol, andarme zampando piedra, andarme zampando basura. El THC es el tetrahidrocannabinol, el contenido activo de la marihuana. Un puro dura 6 meses en la sangre y empezás a botarlo, pero si empezás a sudar, pero tenés y te has zampado piedra, te has zampado coca y aquí no es coca, aquí la mayoría es corte. Aquí te zampan hasta polvo para fraguar pisos, para Panadol. loco, aquí, no, aquí te meten cualquier basura. Y ese día están atendiendo a un chavalo que se había zampado veneno. Loco, lo están atendiendo él y mi corazón ya no puede. Y en la última, pero en la última bocarada de oxígeno que pude tener, le dije al doctor, ayúdeme. Y le dije, yo no bebo ni consumo droga, le dije yo. Ayúdeme que me muero, yo no bebo ni consumo droga, le digo yo. Ayúdeme, por favor. Se me quedó viendo el chaval y le dijo, atiéndanlo a él y empezó conmigo. Y empezaron a actuarlo. Me lograron estabilizar, man, y hoy estoy aquí con una nueva oportunidad de vida. Buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de One Podcast. Esta vez pues tenemos un invitado que es Ronnie, que nos va a hablar acerca de un tema que es sumamente importante en la sociedad. Es un tema bastante interesante y a mí me intriga bastante porque es el tema de las pandillas, el tema de todo esto de las drogas, cómo él ha logrado salir adelante a pesar de las circunstancias. Bienvenido, Ronnie, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto, hombre, ¿qué tal? Una onda. Aquí, hombre, agradecido con Dios y con vos, brother, por la oportunidad que ya días estábamos queriendo hablar y no habíamos podido hacer el Ya, tiempo. ya días de eso, ¿va? Pero por lo menos se dio en esta oportunidad. Tú eres el papá de Daniel también. Jesús Daniel, él es mi muchachón. Se parecen, ¿va? Un poquito, dice. Lo que aquí le quedó un poquito más grande. Le heredaron el tema de las peleas, conocimiento sobre eso y demás, o no. No tiene nada que ver eso. Sí, yo peleé, pero solo callejero. Yo era En las calles. en las calles, era peleonero, era puño limpio, con lo que se pudiera, con lo que se agarraba, y de lo cual no tengo buenos recuerdos. No, muy bueno, lo recuerdo. No, no, no. Lo único bueno de que puedo ver es de que yo entendí con el paso del tiempo que con la violencia no se arregla nada. Y es bien difícil llegar a entender eso porque hay mucha gente cegada cuando se enoja por el tema de la ira. Cuando has sido, tal vez con tu infancia, has recibido mucha violencia y hay mucha ira reprimida, y el hecho de llegar a ser callejero como lo llegué a ser yo, no por pobreza, no por desamor, sino que sería tal vez por equivocación, los errores primeros que cometí, ¿va? Entonces, eh, controlar la ira cuando has sido criado con mucha violencia. Entonces, no satanizo a mi mamá, que en paz descanse, ni a mi familia, pero sí entendí y recibí mucha violencia de pequeño, man. Pero en los tiempos de antes era como algo, hay gente que hasta se enorgullece hablar, decir que castigaban a los hijos y los tiempos cambian, pero es algo que siempre se escucha, ¿va?
Sí, sí, sí. Es que el asunto de la violencia, nosotros venimos a verla de que en escuela, brother. Tengo mis 48 años. Y los maestros que nosotros tuvimos, brother. Eran cosas serias. No, pero es que mi mamá decía que en paz descanse. Aníbal Alvarado se llamaba mi maestro. Yo cómo le agradezco a ese hombre, vos, me dijo, porque fue el único, me dijo, que no sé qué, porque así como aguantaba en la casa, aguantaba en la escuela, y cuando yo llegaba a la casa también había que arreglar cuentas por lo que había hecho en la escuela. O sea que eras cosas serias. Un poquito. ¿Y de apodo? ¿No tenías algún apodo? Tuve muchos. Ajá. Tuve muchos, y una vez por andar bromeando con un amigo que se dejaba su pelo con el tipo el escamoso, Ajá. y manecido y con su colita. La iguana. Sí, yo entonces cuando tenía pelo, ahora esto vamos ahí, y cómo lo extraño. Mi mamá me ha pegado una leñaseada, men. Yo andaba con mi pelito largo, así medio, y era muy lisito. Y que como era vago, me zampaba resistol, marihuana, lo que agarraba, me la tiraba de muñeco, las patas me herían. Entonces, era un patán, por decirlo así. Mira, brother, me ha agarrado mi mamá del pelo, me ha pegado una levantada leña, y ese me agarró de ella y me empezó a cortar el pelo. Con la tijera, ella cortaba pelo. Ella misma. Y me dijo, hoy quiero ver si andas bonito en la calle, que no sé qué, y que no sé cuánto. Ching. Me fui por una barbería a querérmelo arreglar y no. Entonces me lo peloneé por primera vez. Entonces me pusieron un apodo, del cual ya gracias a Dios he empezado a respetar. Y tal vez con la línea de los vagos y los ladrones que yo me llevaba, ellos me decían Calvina. Calvina. Sí, muchos de ellos ya murieron. Yo escuchaba ese apodo aquí. Sí, entonces algunos creían, porque escucho que sí es del apellido Calvino. Ajá, Calvino. Calvillo también. Y Calvillo, entonces me recuerdo. Entonces, lo que sí quiero decirle, que entre los ladrones y las prostitutas con los que yo me llevaba, y en ese mundo era mi gente con la que yo me decía. Hoy en día que yo trato de ser una persona llamada normal, si no te conozco, no acepto que me digas Calvina. Y me ha tocado que hablarlo con muchas personas. Le decís, no, no me digas así. Entonces le digo yo, bueno, el otro día me pasó con una señora, y casi de la tercera edad. Yo tengo 48, para mí la señora tiene 60 y algo. Y vos, yo le digo, disculpe, ¿cuál es su nombre? ¿Por qué vos? Me dice, yo no la conozco. Yo quiero tratarla con respeto. Yo estoy cambiando. Ayúdeme a cambiar, por favor. En este camino que yo ando, yo quiero respetar a las personas, y si usted se llama Doña María, para mí es un placer saludarla por su nombre, pero no la conozco. Usted no anduvo prostituyéndose conmigo, ni anduvo robando conmigo para que me llame de esa manera. Ya cuando le dijo eso, es que ya me tenía un poco con... Ajá, pero por ahí venía también la cosa de la vida anterior que tenías. Sí, Pero en relación a eso, con el tema de las maras, no sé si pudieras contar cómo fue que te metiste vos al tema de las maras, por qué situación fue que se dio, porque muchas veces es por situaciones que están ajenas a uno que la vida lo lleva por ahí. es un hilo. Es un hilo que te puede llevar a hacer cosas así malas, porque, o sea, yo desde Cipote aquí me la llevé, que tuve la oportunidad de hacer muchos amigos. Le doy gracias a Dios que me da la oportunidad de que mis hijos tienen la gran habilidad de hacer amigos donde están. Jesús Daniel conoce a Mundo y a Raimundo. Miguel Vicecardo, mi hijo Axel Gabriel, es un niño de 9 años, pero él encuentra un niño en la calle y entablan pláticas y todo, y aunque no se conozcan, Sociable. y él me dice, papá, ya hice amigos. Entonces yo en mi barrio era un cipote lleno de amigos, era el primero en la esquina con una pelota, con un maule, con un trompo, y eran 20, 30 cipotes los del barrio. Cuando se jugaba no habían celulares, y sin querer queriendo un día conocí las drogas. Niño de 9 años, experimentando, más que todo por curiosidad. Miré que el esposo de una prima bromeando estaba pegando unos zapatos con el resistol, y él se puso a hacerle así. Entonces yo solo me le quedé viendo, animal bruto, le dije, "Vea". Entonces yo una vez miré a alguien consumiendo un resistol, Y te llamó la atención, me imagino, y y le empezaste. robé un bote de resistol a un vecino, me fui para un solar y caí a un mundo del cual yo no quiero recordar. Y con resistol. Con resistol, yo a los 9, 10 años
te dormía, te amanecía, te desayunaba y te almorzaba con una bolsa de Resistol, man. En este Santa Rosa de Copán y en estas calles de Dios, como le decimos nosotros, llegué a andar con niños de 9, 10 años inhalando Resistol aquí en la otra calle cuando era una discoteca que ya tiempos de La Luna Jaguar. No, hombre, brother, se llama Belongni. El Omni. Luna Jaguar, no. Eso de nuevo. Son pañales. Después del Lonely pasó a ser Copán, Disco Classic Discotheque, Glamour y por ahí la E, bueno. Ah, Pero la vida nocturna en Santa Rosa me condujo a conocer personajes del bajo mundo. E incluso yo de 12 o 13 años quise buscar a Dios de la manera más absurda que hacemos los hombres. Buscar a un Dios de emergencia cuando me capturó la desaparecida DNI o el DIN. el DIN. Brother, esos brothers hacían que te hicieras cargo de la muerte de Jesucristo, así como te lo digo. Tenías que entregar algo, fueras o no fueras, ¿no? Y volarte 9, 10, 11 días ahí en el bote, lo cual no habían derechos humanos. Mi mamá tuvo que sufrir todo eso conmigo y ella siempre luchando. Entonces, de 13, 14 años en prisión, yo aquí en el presidio, con ladrones, asesinos, asaltantes, delincuentes, con todos aquellos hombres de que Satanás los tiene ahí presos y en su corazón solo hay odios, sed de venganza, intranquilidad, odio, rencor. Entonces me conocí con esas personas y así fue como fui conociendo delincuentes a tal grado que cierta vez yo una vez en San Pedro Sula me conocí con personas de las cuales vos estás hablando ahorita conmigo, con pandilleros. Pandilleros de la alta, De pues. ya allá por el 94, 93, 94, las cosas empezaban en su apogeo aquí y las cosas no eran como están ahora, como crimen organizado. Ahí todavía te quebrabas el hocico con cualquiera de los bombazos, alineazos, con un bate, te quebraban una mano, la cabeza, tu machetazo y todo. Pero, y si habían armas, pues empezaron a hacerse las caseras. Ya cuando apareció lo de la famosa renta, hoy llamada extorsión, era que él pedía para el fresco, para la mara, para echarse puro ahí, pero fueron viendo de que esto fue rentable como copia de otros países y se quedó ahora como la extorsión. Ahí va avanzando, pero vos empezaste en qué mara, No que recuerde. pero están clasificadas en diferentes. Hay muchas, hay muchas. Por ejemplo, está Chavita en San Pedro y estaba en su apogeo una que le decían la Mao Mao. La Mao Mao. Después aparecieron los otros, las letras y los números y otras bandas y todo eso, pero de las cuales yo pude haber conocido mucha gente, tal vez. Y me imagino que lo que viviste dentro de ellas fueron cosas inexplicables, cosas bastante graves, cosas que tal vez te traumaron en su momento. Imagínate que en ese mundo no todo fue de desgracia. Ah, Hubieron tiempos buenos, a pesar de todo. tiempos bonitos, porque yo me recuerdo que una vez recién salí, el DIN desapareció como en el 94, cuando Elis Zúñiga hizo público de todas las atrocidades y todo lo que hacían, aparecieron los derechos humanos y ya. Entonces yo ese tiempo fui a un internado, mamá me mandó para un internado donde intenté una de las primeras veces dejar las drogas y el alcohol. Y durante estuve encerrado no consumí todo. Regresé aquí a Santa Rosa, volví a estudiar, era un colegio privado, conocí a una muchacha, hubo noviazgo. Yo te voy a decir que yo nunca compartí un noviazgo como cipote de iglesia que vieron que van a grupitos y todo eso, no, pero era el alma del colegio, era llevadero y todo, pero era en mis fuerzas, brother. Ahora yo dependo de Dios, le creo a Dios y mi vida se le entregué a Jesucristo. Entonces esa vez, durante un tiempo yo no consumí, pero cuando vine a recaer, ya había embarazado a la mamá de mi primera hija y nació otro varón y quise trabajar para ellos y vivir para ellos, tratando de ser lo que me había pasado a mí y no ser un padre abandonador. Y viví en San Pedro y trabajaba para ellos, pero como te lo digo, sin Dios no somos nada. Un día menos pensado me sentí un puro.
luego vino la cerveza, luego unas mezclas. Cuando acordé, pues ya las cosas no estaban bien en la casa. La mamá de mis hijos sufría mucho conmigo. Yo tenía un trabajo, me desempeñaba bien, empecé a faltar al trabajo, me empecé a descontrolar y a hacer cosas que nunca había hecho, mezclas de drogas, cosas que yo te empecé a ver normal, social, fresa, que un whisky en sus pies, en sus rocas, Una cervecita. una cervecita bien heladita con su mantita arreglada, y un poquito de sal, pero loco, ya el clavo fue cuando ya ni me acordaba que era lo que me había metido. Entonces, perdí mi familia, luego perdí mi trabajo y en esas calles de Dios fue como ya me reuní con un grupo de esos fuera de aquí de Santa Rosa y fue como pude ver y experimentar en aquellos tiempos atrocidades y cosas de las cuales a nadie se las recomiendo. Ya me imagino, pero y en el tema de las drogas, hay unas más raras que otras, pero en el caso tuyo, ¿cuál fue la que más te atacó o te absorbió, por decirlo así? El crack. El crack. Yo siempre lo digo, lo he dicho y no lo tengo. No tengo enemigos, pero a nadie le deseo un vicio de piedra, man, y estar en prisión. Un piedrero es capaz de vender a su madre Por un poquito. por una piedra. Un piedrero es capaz de... Man, yo vendía mi sangre, mis pintas de sangre. Para comprar. A mí me buscaban, oíme bien, ¿cómo son las cosas? A mí me iban a buscar. Una vez un familiar necesitaba una pinta de sangre, va, y medio mundo no tenía. Y vos me dijo, ¿qué sangre vos? Ah, sangre de perro, le dije. Le digo así No, pues, porque la positivo no la tiene, va. Sí. Entonces, no, vos fíjate que me van a operar y que no, ahorita pues dale, ¿cuánto ocupas ahí así? Tenés vos, me dijo, entonces yo miré que había pista. Y ya un tiempo, man, de que de hecha mi célula, pues, y, se me olvidó ahorita el nombre de La médula la espinal. médula espinal, no la volví loca porque uno puede donar cada 3 meses. Sí. Y yo estaba casi era posible mes a mes. Y cuando me decían, no, Ronnie, usted espérese, que no sé qué. Imagínate, brother, que antes a mí me buscaban para que vendiera la sangre. Y yo solo salía, la que mi esposa hoy, la mamá de mis hijos. Ella, yo tal vez le cuento de que yo llegaba a vender mi sangre a las 6, 7 de la mañana al hospital y agarraba bus para San Pedro, man. Porque allá una piedra de aquí de 100 bolas, allá me costaba a mí 30, 40 pesos, porque no conocía yo allá. Más barato. Y llegaba allá y me tronaba mi par de animales y me venía y venía. Y yo cuando llegaba a la casa asustado. Y yo llegué a ponerme como que tal vez era el trípode de estos animales, porque, man, yo no dormía, yo no comía, yo... Desordenado totalmente. No, man, tu vida no pensás en nada, bro. Yo a mi esposa la dejaba perdón, Sí, dale, güey. la dejaba con una libra de frijoles, que cuidara esa olla de frijoles, que le hirviera si era posible una semana. Oh, man, no. Es bien difícil en esa parte de tu vida, me imagino que viviste cosas que ahora, pues, por lo menos tener la oportunidad de Uy, no. las ves desde otra perspectiva, me imagino. Yo no le aconsejo a nadie, yo miro chavalitos y chavalitas ahí, brother, clavados hoy. Cuando yo empecé en mi mundo de drogas en Santa Rosa, solo había una dama que la conocíamos acá que ella fumaba marihuana. Solo una. Una. Y ahora, en todos lados. Mira que yo trabajaba aquí con Aguas de Santa Rosa y una vez anduve cubriendo el turno de manejar toda la noche de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Y en ciertos barrios aquí donde hay puntos de droga, man, parecía una ciudad zombie, man. De 3 a 4 chavitas y no feas. Loco, cierto, las piedras las tenían las flacas, pero así potas, una bañadita y para mi amigo, desde aquel. Pero sí, Me imagino que era más difícil encontrar, tener acceso a las drogas. hombre, que cuando yo fumaba, viejo, te escondías para fumar porque si el diente agarraba Ah, sí, sí. donde las uñas, olvídate. Yo y el descarado comanda esta chavalada aquí. Y a vos te capturaron varias veces en el DIN, Sí, varias veces. Pero nunca te pasó algo muy extremo.
Hubo alguien del DIN que me dijo, si te agarro mal parado te voy a matar. Ya mucho joder el tuyo. Tenían autoridad para poder hacer y tal vez nadie se daba cuenta de las cosas. Mira, si te agarraron mal parado y la gente no miraba, brother. Y ibas a aparecer a las orillas de la ciudad. Sí aparecías. Porque algunos compas, ahorita que me recuerdo, nunca volvimos a saber de ellos. No lo Y volvieron. en Santa Rosa. Había mucho orden. El DNI. Estuvo el 316, estuvo la G2, donde pusieron mucho orden. Una persona aquí en Santa Rosa, de que él fue muy reconocido como servidor de esa organización. Y pues que fuera tan malo y asesino del todo, no, sí. Él amado su pueblo. Y yo recibí consejos de él un día. Me dijo, vos, me dijo, las potas que son potas se componen, me dijo él. Y vos, ¿por qué no? Me dijo, hombre, tu mamá es una mujer humilde, trabajadora y honrada. Déjate de cosas, vos, hombre. Parate como hombre, que no sé qué. Entonces, puede sonar despectivo, pero eran las palabras tal vez de un tata que nunca tuve. Ujú. Pero aquí sucedieron cosas bonitas, hombre. Sí que Santa Rosa es una ciudad de bendición. Fíjate que anduve en esos rollos yo, man, y me vengo de San Pedro. Las cosas están demasiado horribles. Yo miré unas atrocidades allá de las cuales yo no quiero recordar. Y si quieren levantar esos grupos acá. ¿Se quieren? Allá por el 96, 97 hubieron unos grupos. Pero Dios permitió muchas cosas. Y Dios es tan poderoso y misterioso de que yo caí en prisión. Yo estuve preso del 97 al 2000. Cuando en ese tiempo surgieron unos grupos y según me cuentan y me pude llegar a dar cuenta, hubo mucha violencia, hubieron muchos problemones aquí. Yo estaba encerrado, Dios sabe por qué. Me hubieran matado un par o me hubieran bajado a mí también. Estaban calientes las cosas, ¿no? No, imagínate que yo estoy en prisión, brother, un 24 de diciembre. Yo caí preso como un 28, 27, 28 de noviembre. Para amanecer el 25 de diciembre, unos muchachos tuvieron un problema con alguien e incendiaron la casa donde él vivía. Ajá. Yo te lo voy a decir, no sé, no sé, no sé, no sé. Pude llegar a escuchar muchas cosas, quién fue, quién no fue. Y estando yo en prisión en el presidio, man, encerrado esa noche de Navidad, escuchando a lo lejos los cohetes y todo allá, a mí me llaman aquí al juzgado y me dicen, ¿dónde se encontraba usted el día 25 de diciembre a las 2:35 de la mañana? En prisión. Te querían tirar el clavo. ¿Y quién está de testigo? Mis compañeros de celda. ¿Quién puede asegurar que usted estaba en prisión? El alcaide de la prisión. A mí me miraban zampándole fuego a la casa y yo preso. Híjole. De la que te salvaste, ¿no? O sea, te voy a decir que Dios permitió que yo estuviera preso, pagando un vivo, porque yo estuve más que todo pagando un vivo, el cual no le hice nada. Y a mis problemas, los que yo había hecho, pues ya el abogado había hecho su trabajo al dedillo. Y ese hombre me sacó de todos mis problemas que yo había hecho a los 2 meses, brother. Yo estaba libre, pero me acusaron de algo que yo no fui. Y era un familiar de alguien que trabaja con el Poder Judicial, y eso ahí lo dejo así. Pero ahora vengo a entender que en esos 2 años que yo estuve pagando un vivo, Dios a mí me salvó de muchas cosas. Quiere decir que fue injustificada la forma en la que te metieron. Y al Me fin- agarraron por algo que yo fui. Ajá. Pero estando ahí, alguien que conmigo se había llevado en un tiempo tenía problemas con esa familia. Ah, Y y a ese muchacho le iban a golpear aquí en la esquina donde queda el centro de la mujer hoy. ajá. Entonces uno venía a tirar rostro a ver las hipotas aquí al sabio cuando estaba ahí al sabio. Ajá. Ajá. Yo ese día vengo llegando y miro que el chavito ese lo tienen atesterado en la puerta de la biblioteca que había ahí, era una biblioteca pública. Entonces por ahí vivía la mamá de mis hijos mayores. Les dije yo, hey, déjenlo. El cipote es amigo mío. ¿Qué les hiciste? No sé. Alguien le arrebató la gorra. No sé quién se llevó tu gorra. Me dijo, Ronnie, no te preocupes, yo tengo como 15.
Eso fue lo único que sucedió. No, hombre, hermano. Me metiste. Ese muchacho es familiar de alguien que trabajaba o trabaja con el Poder Judicial. Como a los 2 años y medio, 3 años que yo estoy ya en los relajos que andaba suelto, que a mí nadie me detenía aquí, solo el poder de Dios. Y no lo digo con petulancia, men. Resulta pues de que estoy acusado de un asalto. Que aquí en la esquina lo habíamos asaltado, aquí en la Encamaya, man. Antes era un billar ahí. Ajá, ajá. Y para los que no lo escuchan, estamos ubicados en el centro de la ciudad, entonces por eso le digo, y estoy arreglando todo. Y un día me entrevistan ahí y me dicen, usted en compañía de fulano de tal, asaltaron y yo, no sé. Pero, brother, ya tengo 2 años yo preso y cae preso el chavalo con el que me habían acusado. Ah, por otra cosa. Por otra cosa, él por sus problemas. Ajá. Oye, ¿cómo os tengo que hablar? Le digo yo. ¿Qué pasó, Nes? Fíjate que yo estoy acusado, le digo yo, de un asalto con vos. Y yo con vos nunca me robé un 5, le dije. Y a los 2 años se vieron. Y me dice, ¿conoces vos a fulano de tal, lero, lero? Sí, me dijo, sí, es mi vecino. Lo que pasa es que no nos llevamos, que la familia, que la mamá, que no. Loco, le digo, yo estoy pagando ese man acá, no jodas, le dije. Yo no lo toqué, loco. Yo recuerdo ese man así, yo recuerdo ese día, le dije yo, que yo lo libré que se lo fueran a sonar a qué, vos, le digo. No, me dijo él. Entonces le comuniqué eso a mi abogado y mi abogado me llevaron a un proceso aquí de nuevo donde tenían que confrontarnos, que decir la verdad. Ajá. Yo no te toqué, pero como esta justicia aquí en Honduras. No sirve, ¿ah? Yo mejor no quiero entrar en detalles, pero te voy a decir, ¿sabes qué hicieron? Si el muchacho le dice al juez y al fiscal ahí que no fui yo el que lo salvé, ese muchacho tenía que entregar y saber por qué yo había estado preso todo ese tiempo. Ahí lo que le hicieron fue que a mí me pusieron allá afuera con otros 2 empleados de ahí del juzgado y le dijeron aquí por una ventana, perdón, ¿reconoce a alguien de esos tres usted? No. Le vuelvo a repetir, le dijo el juez, ¿reconoce usted a alguien de esos tres? No, le dice. ¿Y por qué mencionó el nombre de Ronnie Caja? Ah, porque como ahí dijeron Ron, en el momento salí libre. En el momentito. Pero no hubo ninguna represalia por él. No, yo estaba muy enojado, le dije, mami, por favor. Mira, le dije yo, este man me he tenido aquí, mi mamá me dijo, cálmese, mi amor, me dijo mi mamá, cálmese. Y te arruinaron los antecedentes penales, me imagino. No, claro, pues es que estaba... Te repasearon. Y resulta que me dice mi mamá, hijo, mire, me dijo, hay un Dios que todo lo mira. Yo ya lo tengo libre, mi amor. Solo Dios sabe de qué me lo salvó todo Sí. ese tiempo que usted estuvo allá. Exacto. A saber si hasta ahora yo estuviera llorándole a una tumba. Pero ahora yo puedo disfrutarlo, mi amor, véngase. Ay, que Dios lo bendiga. Sirvió como medio para que... Pero él me tranquilizó la vida. Ajá. Y me puso a reflexionar que si en realidad, brother, Dios actúa de maneras que jamás nosotros las imaginamos. ¿No? Y en el tema de vivir en una cárcel, ¿qué puedes decir? Porque hay cárceles que son diferentes, obviamente. Hay unas de máxima seguridad, otras que son de para presos ya sumamente peligrosos. En el caso tuyo era por un delito que no se consideraba tan grave, por decirlo, a comparación de otro, ¿va? Eran 5 procesos, 5 procesos. eran 5 acusaciones. Pero lo que era vivir en una celda con otro más peligroso, Hay que aprender a vivir. Vuelvo y repito, brother, allá adentro, tal vez en una celda así como tenemos este cuarto que podrá ser de 4x5, estás en medio de 25 de 30 personas. Hay 4 tarimas de 4x5, 20 personas en tarima, esperando a las 5 de la tarde que te encierran, que todos se suban a tu cama y a vos que acabas de llegar te toca este trecho donde tenés derecho a tirar tu cartón, ¿no? Una colchoneta. Y te estás quieto ahí tranquilo. Si te vas a tirar un pedo, por decirlo así, andate para el baño mejor porque hay alguien que ya tiene su rato de estar preso y no está para estarte aguantándolos. Hasta para... No, hombre, loco, si alguien está en el baño y en ese tiempo, ese baño no tenía un baño, era un nylon, pero alguien estaba comiendo, no podías estar cagando religiosamente, man. Ya tenías que esperar que aquel, porque como ibas a estar vos comiendo, loco, yo y el otro en el baño.
Entonces hay que aprender a vivir. Te lo aseguro que la prisión es una universidad del crimen donde con personas que han sido presas injustamente, su corazón se endurece tanto porque están presas por algo que no hicieron, o personas que nunca habían visto tanto que cometieron un pequeño error, allá fueron a entender, fueron a aprender, fueron a conocer. Y así es como se puede llamar una universidad del crimen. Y hay un montón de gente que siempre habla sobre los presos, que solo cuando están en la cárcel se acuerdan de Dios, que solo cuando llegan allá. Yo soy uno. Para mí Dios era un Dios de emergencia, man. Yo las 5 veces que estuve aquí en prisión, 5 veces, cada vez que llegaba, Dios mío bendito, yo te prometo que vas a ver que hoy sí, que no sé qué, y me iba por un lugar, un rinconcito allá llamado iglesia, y alabaré, a gloria a Dios, alabaré, que Dios mío bendito, que yo Se te olvidaba. salía, papayito lindo, cual, hombre, yo soy hombre, la birria, el puro, la hembra, y Y cuando salías, me imagino el gran alivio que sentías. Pero si caíste 5 veces, me imagino que conociste a un montón de gente que todavía sigue allá o que tal vez murieron allá. estuve justamente 2 veces, 2 veces injustamente. 2 veces injustamente. Aquí se hicieron cosas y cosas que yo hice y cosas que no hice. Fui acusado por cosas que yo no fui. Habían personas que decían que el Ronnie, y tal vez yo ni estaba aquí. Yo desde muy pequeño conocí las fronteras. Yo de 14 años yo ya te andaba en México, en Guatemala, huyendo del DIN. Huyendo del DIN, brother. Aquí te decían, te anda buscando el DIN. Es que ahí nomás, brother, te saltabas un cerco, te robabas un vestido. Te amarraba la cabeza y parecías viejita cuando iba a salir disfrazado, porque si esos manes te agarraban, loco. O sea que sí, sí imponían respeto, ¿no? No, viejo, es que, no, hombre, papayito lindo, es que de que te agarraban, viejo. Quítate la ropa y te metían en aquel cuarto, brother. Te ponían lagarto tortoleado, te esposaban de espaldas y ya podía gritar como gritabas. Ahí venía aquella almohada encima y te amarraban la boca. Los torturaban Sí, brother. para sacarles verdad, para... Era lujo, man, te lo aseguro. Tenías que entregar algo, algo tenías que entregar. Y ahorita me acuerdo, fíjate que mi mamá sí fue una persona muy estricta. Me demostró cuánto me amó. Me demostró que una madre es capaz de dar la vida por un hijo. Porque me lo demostró. Pero también ella no tenía pícaros. Fíjate que una vez me van a traer a la casa. Tengo unos 16 años yo. Hmm. Y me acusan de algo que no fui yo. Entonces yo pasaba aquí antes con un amigo que ya lo mataron. Juntos. Era mi uña y mugre. Ese par de heridos cuando venían, viejo. Y me recuerdo, va, de que aquel lo tienen ahí a cabal, ya tenía sus días en el mam. Y me van a traer a la casa por algo que yo no fui. Y cuando estoy ahí arreglando yo en la policía, va, les digo, es que no fui yo. Y casualmente acababan de agarrar el que había sido. Y le dije, este fue. Yo no soy un sapo, pero no me voy a guardar el clavo de nadie. Otra vez. Entonces, yo arreglo el problema ahí en el puesto. Y cuando yo ya voy libre, mi mamá está afuera esperándome para sacarme o algo. Y me dice ella, ¿qué pasó? Me dice ella. No, mami, no era yo, le dije yo. Lo que pasa es que estos manes arrasan con el primero que quieren que no era vos, no, me dice, pero el oficial, ¿quién es el encargado? Yo, un momentito, venga. Vení, hijo, me dice, me lleva para adentro. Fíjese, señor oficial, le quiero contar algo, yo soy la mamá de este. Yo a este le he querido dar estudio, yo a este le he querido dar todo, pero como no quiere, y este me fue a hacer una sinvergüenzada a tal lado de que me lo mete para adentro. Ah, ahí nomás. No te... O sea que hasta por ella fue la... Parimañosos. Atañosos llenos de maña, no ladrones. ¿Y cuánto tiempo te ven? No, hombre. 2 días. Me sacó. No, no, este clavo lo arreglé. Ay, mira, yo no me recuerdo cómo. Pero yo me llegué a aventar ahí en el mamo, viejo. Ahí, aguantando frío. 9 días. 9 días. Durmiendo en lo helado. Cuando Santa Rosa era como este rico clima de ahorita. Y ahí conociste personas súper poderosas económicamente, otras que
estaban tal vez por las mismas causas tuyas, por injustificado, otras por crímenes bastante peligrosos, pero nunca te diste por reflejado en ellos, nunca dijiste, ojalá no me pase esto. Yo era un niño estando en prisión cuando alguien cometió un crimen muy atroz aquí en Honduras. Fue un asesinato muy sonado en los medios de comunicación en aquel tiempo. Y ellos habían sido trasladados desde Támara para acá. No, de la PC. PC quedaba en Tegucigalpa, la Penitenciaría Nacional. Y es aquí cuando te agarra un loco de esos a vos y me dice, vení para acá, me dijo él. ¿Por qué tan niño aquí en prisión? ¿Cuántos años tenés? Tendría mis 15 años, 16 años. Yo en las prisiones anduve desde los 13 años. Y 5 veces en el presidio, no digamos cuántas veces aquí en el bote, va. Sí. ¿Por qué estás preso? Le dije yo. Me han acusado de cosas que no he sido yo. Estoy cansado que me señalen. Yo ya no quiero hartarme en los clavos de nadie, ver que se me ponga por enfrente mala suerte. Así se habla. Vos no tenés que ser un simple rata. El que se te ponga por enfrente para abajo. Mira, me dijo, conmigo vas a caminar, que esto, que lo otro, me dijo. Y así fue como yo conocí personas de alto tamaje en el mundo de los De la delincuencia. malvivientes. Y en ese tiempo creo que si eras de otra pandilla y te metían en esta, al día siguiente amanecían ya, No eran pandillas. no eran pandillas. Yo tuve grupos de amigos ladrones. Yo tuve grupos de amigos asesinos. Me llevé, como hoy les llaman, sicarios. Y también conocí pandilleros, viejo. Y es que no se podían quedar en el mismo lugar, va, No, 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 no. Ellos pueden llegar a estar en el mismo pueden. lugar. Cada quien se respeta, brother. ¿Me entiendes? Solo de que, como te lo repito al principio, las cosas antes aún se arreglaban muchas veces a golpes, de un barrio contra otro. Ahora las cosas ya no son así, según escucho. Y estos rituales que hacían para entrar a la mara, Ah, uno eso sí, sigue. brincos, que se pelean entre tantos por tanto Y a vos te tiempo, tocó. eso. No que recuerde. Pero en las películas creo que casi siempre Hay muchas cosas lo que se recrean, va. pues, Puede ser muchas cosas. real, va. Sí. En El Salvador, cuando metieron a esta gente en el Secot, estaban los derechos humanos y todo eso, pero decían de que porque estaban ambas pandillas, ambas maras y eso, y se convirtió como en una controversia. Entonces a uno le llama la atención saber por qué razón estaban así divididos. Bueno, son de aquí en Honduras están las maras más grandes del mundo, ¿va? Pero creo que se han reducido un poco, ¿va? Se han ido calmando, tal vez ya no se miran tantos crímenes como antes, pero en ese caso, ¿cómo hiciste para salirte vos del lugar donde estabas? Un buen día, ya la droga no me satisfacía, no podría estar en paz. Había perdido a mis hijos mayores, solo me quedaba mi mamá, mi familia, mis tías, mis hermanas. Y me levanté una mañana diciéndole, Dios, yo no quiero esta vida. Me gustaría ser otro, me gustaría cambiar. No, no, no anduve con esa pendejada de que me voy a ahorcar, que la vida no tiene sentido. No, señor. Quisiera ser otro. En realidad existís, cambiame porque te necesito. Así fue que conocí a alguien que un día me dijo que Jesucristo era relación, no religión. Porque yo conocí todos los clérigos religiosos, brother, sectas. Porque en ese mundo que yo andaba, yo sabía en el fondo que no era feliz. No había droga que me satisfacía, no había licor, no había mujer, no había relación, no había nada. Yo sentía que había un vacío en mi corazón, no lo podía llenar con nada. Hasta que un día me dijeron que Jesucristo era mi amigo. Y le dije, brother, aquí estoy, te necesito.
Gracias a Dios, con ese grupo de gente con la que yo me llevaba, la mayoría murieron. Me di cuenta que aún vive el hermano de uno de ellos. Santa Rosa tuvo la bendición de tener gente que aman este pueblo y fueron las fuerzas vivas que se reunieron hace muchos años, en el auditorio Monseñor Carranza Chévez. Me recuerdo, en paz descanse, el profesor Nazario López, el entonces alcalde Juan Carlos Elvir, eh, alguien encargado del deporte, la seguridad y todo. Y reunieron un montón de locos que andaban poniéndole al pega, que andaban fumando mota, todo. Yo acababa de salir de prisión. Y te llamaron. No, fíjate que a todos los habían invitado. A mí no me podían ubicar. Yo ya no me juntaba con nadie. Ah, Yo ya no me juntaba con nadie. Y ese día, pues, a jugar pelota iba yo. Y voy pasando en calzoneta por la esquina de allá del parque infantil cuando, Ronnie, vení, Ronnie, y venga, me dijeron, y que no sé qué, mire que lo invitamos a algo aquí, que no sé qué, y me le quedo viendo yo. Y cuando ya adentro yo va, miro que el montón de sobados en unas mesas así, hijo. hey, compa, qué pedo, y qué onda, cómo han estado, le dice, no, hombre, este man, ve, vos te la tiras de gran cosa, no, loco, ya no salgo, man, no quiero pedo. Y empezaron a darnos charlas. Y cuando dijo Juan Carlos Elvir, el potencial que hay dentro de ustedes, hipotes, no se dan cuenta. Incomprendidos no son porque estamos para apoyaros desde el que quiera que yo lo apoye, dijo. No como alcalde, dijo, sino como hombre, como amigo, dijo, ¿qué me cuentan? Se paró el profesor Nazario. Y él me había dado clases a mí en el Álvaro. Me dijo, Ronnie, me gustaría volver a estudiar, me dijo. Usted tiene la capacidad para volver a hacerlo. Mire que hay maneras de volver a empezar, me dijo, porque se puede volver a empezar. Y el que quiere estudiar de ustedes, hágalo, hombre, me dijo Juan Carlos. Si querés estudiar, vos, me dijo, yo te doy los estudios, yo te doy los cuadernos. Y yo junté huevos, yo junté valor, man. Y me fui a matricular a distancia. Fíjate que esclavo porque cuando yo llegué al Santo Domingo Sabio ese sábado mediodía, ah, ¿quién quería un pandillero? ¿Quién quería un ladrón, un drogadicto? En medio de un montón de personas que quieren superarse. Hemos sido señalados y tildados y creen que una persona no puede levantarse de en medio del fango de la pudrición. Pero el Señor dice en su palabra que lo más vil el Señor se va a servir para opacar a aquel que se la tira de gran cosa. Y llego yo al colegio y le digo a las de secretaría que voy a estudiar. Yo llevo mi traslado porque yo había sacado hacía muchos años mi primero de sí. Sí, disculpe, me dijo Ronnie, me dijo, tenemos que esperar que venga el señor director para ver si le dan la oportunidad de estudiar. Mira, yo me metí a clavos de películas, hipóteo. Y yo me recuerdo estar recostado en aquella pared que me temblaban las patas con la mochila que me dijeron, no, Ronnie, no tiene la oportunidad. Que en paz descanse Otilio Troches, era el director, man. Cuando Otilio Troches llega y todo saluda, buenas ahí, le dicen, Ronnie lo está esperando. ¿Qué pasó con Ronnie? Dijo él, ¿quién no me conoce aquí? Es que dice que viene a estudiar. ¿Y? Vení para acá, me dijo él. ¿A qué curso venís? Me dice. A segundo, le digo yo. ¿Dónde está el segundo curso? Allá, me dijo. Me quitó la mochila. Se la colgó él y me abrazó. Y subió conmigo las gradas, bro. Y me llevó a mi aula y me dijo, Ronnie, esta es tu aula, este es tu pupitre, este es tu asiento, este es tu colegio. Todo lo que necesitas, no busques, no dudes. Vos podés, Ronnie, bienvenido a tu colegio. Ánimo, campeón, porque vos podés. Y empecé a estudiar sábado y domingo, sábado y domingo, sábado y domingo, hasta que un día pude recibir un título y gracias a Dios me pude integrar a la sociedad.
en medio de muchas tormentas con mi autoestima por el suelo, que una persona se me quedara viendo de pie a cabeza, que se me quede viendo de pie a cabeza, que diga que este man todavía roba, que digan que este man todavía se droga, que digan que este man todavía se acuesta con mujeres ajenas. Yo empecé a luchar conmigo y me recuerdo que el día de mi graduación habían personas que antes me hacían así, pero muchos dedos cambiaron de posición y empezaron a hacerle así. Mi esposa, hoy mi esposa, me ha regalado dos lindos hombres. Puedo disfrutar del amor de Jesús Daniel, que no estuve con él. Que Dios guardó su corazón. Y mira cuando se juntan esos dos, Elvis y Jesús Daniel, brother. Si están entrenando, me hacen porra. Un día estaban entrenando Jesús Daniel y me dijo que me pusiera los guantes y que me diera con él. Dijo, no puedo. No, dale, papi. No, dijo, no puedo. Y empezamos. Hubieron un par de uno o dos, pero ya cuando le puse un gancho, yo peleando en los callejeros, no, mi amor, aquí dejémoslo. Pero puedo disfrutar de una vida hoy tan especial, donde te lo digo que yo no cambio todo lo que tengo ahora ni por el mejor puro de marihuana de la última generación, ni por la última copa. Esta manera que me ha dado Dios de volver a crecer, de volver a creer en mí, de que cuando yo ya me había graduado, ya no estaba el alcalde Juan Carlos Elvir, ya no estaba el siguiente, pero yo no vengo a hacer política, pero el actual alcalde, ese hombre a mí, cuando yo llenaba todas las oficinas acá, man, yo llevaba currículum, yo llevaba los currículum y me recuerdo de que nadie me llamaba. ¿Lo vamos a llamar? Me decía. De identidad discriminado, ¿no? Y olvidado cohibido. Yo llegaba y dejaba mis papeles. Aquí cerca, una empresa, me dijo el gerente a nivel nacional, que es de aquí de Santa Rosa, llévame tus papeles. Y los llevé, brother. Llevé mis papeles, ni sé si los entregaron o no. Y un día le dije a él, si me da la oportunidad, yo barro las calles, le dije yo. No, Ronnie me dijo, hay mejores cosas. Y me dio la oportunidad y no le fallé. ¿Te la dio? Sí. Estuve durante 8 años, 9 años ahí en la empresa, ahí con la MUNI, haciendo mi trabajo aquí en un lugar de confianza, man. Yo no estaba cargado con el gestor de cobros en la recuperación de la mora, tratando los asuntos de la gente que se roba el agua, que bota el agua, gente que tratando, recibiendo amenazas, insultos y todo, bendiciones, man. Pero jamás me pusieron un cohete en la cabeza como les ha pasado a otros. Esclavo, con el problema del agua aquí en la ciudad que se da. Y que llegues a decirle que por favor la cuide, que por qué no la ha pagado, que esto, que lo otro, que te saquen a bailar a tu mamá y que tenga un par de meses de enterrada. De donde yo vengo, loco. Solo decirle, ¿sabe qué? Que el Señor le bendiga, tenga un buen día, vamos, no sé. Mejor me voy antes de que la tolerancia, ¿va? Mejoraste un montón de aspectos de... No camino sobre las aguas, Todavía, ¿no? cuesta, soy explosivo. Que me perdone el chavo hoy, hoy casualmente. Andaba el chavito de la ENE entregando los recibos. Donde yo rento, hay 2 apartamentos arriba, entonces miro que deja los 3 y él está enfrente de Roberto, miro que no es el que sabe llegar. Mira, papá, le digo, yo solo quiero decirte algo, le digo, esto todos los pones allá donde vive la dueña de la casa. Que esto, no, compa, me dijo que no sé qué. Raza, te digo en buena onda, brother, le digo yo, solo que los pongas allá, le digo, porque allá quedan. No, jodas, vos, le dije yo. Así somos nosotros cuando andamos buscando chamba, cuando llegamos a un lado. Sí, aquí voy yo, este soy yo, manden a mí. Media vez ya estamos sentaditos, papá. Para los que son estos, hasta mucho le hago yo. Hablo por mí. Sí. Hablo por mí, va. Entonces, brother, si me estás viendo y espero que me mires, perdóname, loco. Porque no soy un santo que camino sobre las aguas. Te ha costado eso, me imagino. Pero eso es normal, eso creo yo que a todos nos ha pasado. Que salimos de nuestras casillas, de nuestro límite, ¿ah? No, hombre, loco, se hace como 15 días. Andamos con mi hijo Elvis allá y Elvis, él es muy callado. Y él entrena con Jesús Daniel y son buenos para los trompones. Se han dado bien bonitos ellos dos. Incluso me contaba Jesús Daniel que hubo unos días Elvis que andaba con una pegada, pero bárbara.
y ninguno de los dos utilizan su deporte para andar peleando en las calles y decirle a otro, mira, yo soy profesional. No, no, no. Ni bufándole a otro. Yo siempre les he dicho, hijos, métanse las manos a la bolsa, solo den la vuelta y váyanse. Mejor que digan que aquí se fue, que aquí quedó. No los quiero peleando en las calles, no utilicen eso. Y vos antes no eras así, eras todo lo contrario. Fíjate, yo afuera los dientes, afuera la camisa y como me reventaron el hocico, lo pude haber reventado. No lo digo con orgullo, entonces, pero si estos días lo coge como 15 días. Le digo a Elvis, yo mira, le digo, por mercado, ¿cómo ves esa carreta? Solo me quiero estacionar, le digo. Y Elvis se baja y Elvis es callado. Cuando Elvis está moviendo la carreta, le sale el chaval, el dueño de la carreta, alguien que vende verdura. Vamos, que no sé qué, me lo empieza a insultar todo. Y yo solo miro que Elvis me voltea a ver a mí, pero Elvis se transfigura, man. Elvis. Se le nota. Entonces le digo yo, hijo, tranquilízate, le digo yo. Loco, le dije yo, solo dame chance, que no sé qué, que no sé. Loco, en el momento, no sé qué hora me bajé del carro. Me doy vuelta la gorra, me la pongo para atrás. Y aquel chaval gritándome con una, al fin mercader el tiempo, yo, cállate la boca, por favor. Elvis, subite al carro. Si Elvis lo hubiera agarrado, Lo derecho. es que no se va. El hijo, subite al carro, por favor, le dije yo. Papá, subite al carro. Le dije, brother, cállate la boca, por favor. Lo único que ocupo es estacionarme. Estacionamos el carro, fuimos a hacer el mandado que íbamos a hacer con mi hijo. Me dijeron un par de señoras, no le pare bola, muchacho, usted está acostumbrado a andar humillando a la gente y todo aquí. Y te lo voy a decir, brother, que no lo digo con orgullo ni con petulancia, me dio pena después, porque es una chavita. Sí, ya, ahora la gente en vez de ayudar, se pone a grabar. Entonces me le quedo viendo y le digo, cuidadito y miro un video en las redes. Le dije, Para rematar el enojo. le dije, yo no quiero ver nada, más vale que no hice nada. Pero sí, sinceramente, nosotros no podemos decir, los que llegamos a los pies del Señor y tratar de ser cristianos, porque para poder acercarnos a la semejanza de que Dios puede hacer algo con uno, no es de la noche a la mañana. Jesucristo se enojó. Sí. Acordate cuando le habían hecho un mercado, un mercado, la iglesia, el viejo se malió y hemos visto en las películas que él le da vuelta a una mesa. Otros dicen que le agarró el chicote a alguien de un caballo que lo estaba y lo apretó bien. No me abaso a eso, ¿me entendés? Pero sí, tratar de luchar nosotros con nuestros fantasmas atormentadores del pasado. En mi caso, la violencia conmigo no trajo nada bueno. Yo otro hubiera sido, no le hubiera dicho nada a aquel y me bajo a quebrarnos los dientes y todo, que me pegue, me puñala a aquel, que Elvis no, mejor. Te lo aseguro, brother, que lo único que tenemos que hacer nosotros es siempre mejor tratar de meternos las manos a la bolsa y darnos la vuelta. Y con el tema de este que mencionabas del crack y todo eso, no sé si vos sentías algún, aparte del efecto que sentías, no llegaste a ese extremo de perder que los dientes o que se te rompían los labios, porque Sí. hay efectos secundarios de todas estas drogas. Pero ¿qué sentías vos cuando consumías? La única buena y verdadera reacción es la primera dosis, La primera dosis. la primera piedra. La siguiente ya ni sentís. Ya es que estás queriendo esperar a sentir lo que sentiste de primero y está que euforia y luego la paranoia y estás y que es una destrucción, es una basura que a nadie se la recomiendo, man, por favor, te lo aseguro. Que te digan que te hiciste del otro bando. Elvis ya conoce la marihuana. El otro día me compré un short ahí, un agachón, man, y imagínate venir desde Estados Unidos y cuando lo toco el bulto y esto, y me saco aquella pelota de la de, oh, man, y le digo yo, minero, de esta si no fumé, le dije yo. Y ahí venía en la calzón. Entonces, y se me queda viendo Elvis, ¿y qué es? Decirle, me dijo ella, hijo, esta es la marihuana. Ahorita como la miras aquí huele así, pero ya encendida huele a miseria, pobreza, a tristeza, intranquilidad, a desgracia, le digo. Que no te vaya a decir una chavala de ahora, Elvis, pero vémosla, la querés sentir, hijo. Esto apesta, esto destruye. Todo esto me llevó a perder todo lo que yo había querido construir de joven. Muchas cosas que pude haber tenido en la vida, pero desgraciada, echarlos el puro, el blon, como le dicen ahora, la chavalada.
que no pasa nada con la motita, no, hombre, se empieza con marihuana. Va avanzando y va Ese es avanzando. un hilo, brother, que jamás te vas a dar cuenta que llegas a depender de ese purito cuando acordaste, ya sentiste que eso no te satisface y empezás a mezclar y empezás a llegar y cuando te das cuenta ya no sos aquel cipote que un día se bañaba, que era el guapito, que era el físico, que era aquella cipota, que era aquella sensación del barrio, man. Ahora solo es un muerto viviente que tal vez su madre aún cree en ella, pero te lo aseguro, man. Y fíjate que ese punto me llamó la atención, que decir que empieza uno que con un poquito y de ahí va avanzando, de ahí conociste otra, de ahí otra, Sí. y cuando menos lo esperas ya estás bien metido. Pero aparte del crack y la marihuana, ¿cuál otra vos consumiste? Vuelvo y repito, yo consumí todas las drogas habidas y por haber. Ok, gracias a Dios la heroína no la conocí. No la conocí, gracias a Dios que me ha dado la oportunidad ahora de viajar a otros países, que he podido estar en España, que he podido estar en Estados Unidos. Eh, el año pasado estuve en Filadelfia, men, y allá está la calle Kensington, donde está la calle de los zombies y todo, igual una en Los Ángeles. Y ver cipotas, chavitas, americanas, ¿cuál latinos? También hay latinos y todo ahí. Personas con buenas familias, man, que empezaron a bromear con una jeringuita. Yo le digo, Dios mío, bendito, de todo lo que me salvaste, de donde me has sacado, te doy gracias. Gracias a Dios no conocí las metanfetaminas y esas cosas así fuertes, porque a mí me mandaban a traer hace más de 20 años para allá a Estados Unidos de manera ilegal. Pero ya Dios trataba conmigo, fíjate, man, porque cuando mi hermano me dijo un día que mi papá me quería mandar a traer, le dije yo, empezar a andar de novio yo con mi Sandrita. No, le dije yo, ¿qué voy a hacer a Estados Unidos? Me gustan los problemas. No resisto tentación a cualquier droga. Que se venga por enfrente, yo no andaba pensando. Ya estabas bien decidido en lo que querías, No, enfocado ya en tu vida. no, Todavía no. no. Al Empezaba a andar de contrario. novio con Sandra. O sea que si alguien te daba un puro ahí mismo, lo agarrabas. Es que yo te lo digo, eso fue hace más de 20 años, porque yo estando en el colegio, volviendo al colegio, yo bebí, yo consumí. Ujú. Ok, yo ya para graduarme, yo me recuerdo que salíamos de clases con los compañeros, salíamos a beber. Entonces yo te bebía viernes, sábado, domingo. Entonces ya el domingo, el lunes yo no iba a beber por el hecho como el alcohol es legal y lo puedes comprar donde sea. Yo no creo que la cerveza no hay ningún problema o el traguito, pero ojo, es una droga, solo que es legal. Entonces yo ya venía y el lunes yo no quería beber, pero de haber bebido viernes, sábado, domingo, mis nervios no estaban bien, entonces yo para dormir me zampaba un puro Un puro en la noche. en la noche, pero hasta ahí. Ah, qué bueno que se hubiera sido, no. Ese es insidioso, progresivo y de fatales consecuencias. Ya al día siguiente estaba el puro y al rato estaba el otro cuando acordé. Ya andaba echándole piedra, ya andaba en piedra, ya andaba aquí, ya andaba allá, ya andaba pongueando, ya andaba viendo en toda la babosada. Les prometo, les aseguro, no les prometo, les aconsejo, evites esas cositas. Y cuando el efecto se te quitaba, quería ya otra. Ah, es que Inmediatamente se te quitaba, volvía, se te quitaba, volvía. el ex alcohólico y el ex drogadicto no existe. No existe. No existe. Significa que sí, Nosotros seguimos siéndolo hasta el día de mañana en que Dios nos mande a traer. El único hecho es que por el día de hoy nosotros los que hemos reconocido, y qué bueno que a mí me llegó la derrota, man. Yo acepté mi derrota entre las drogas y el alcohol hace 16 años tenía 16 años de no beber. de no beber. Acepté mi derrota aquí a un par de pasos de aquí. No tengan miedo de llegar a Alcohólicos Anónimos. Se los aseguro que el día en que yo llegué ahí jamás me imaginé llegar a conocer cosas tan preciosas. Hay mucha gente que sataniza esos grupos y no, man. Ahí están todos esos grupos especiales para mentes retorcidas como esta. Entonces un día me dijeron, Ronnie, tu problema es el de nosotros, bienvenido a Gordo. No podés cambiar el viento, pero sí arreglar las velas de tu embarcación. Tu problema tiene solución. Entonces es por eso que te lo aseguro. Y ahora perteneces a la fraternidad de hombres de negocios.
Claro, yo le entregué mi vida a Cristo en la Fraternidad de Hombres de Negocios, donde me he dado la oportunidad de ir a prisiones, de ir a centros de rehabilitación, colegios, escuelas, instituciones, en la calle, a donde quiera que me digan, yo puedo contarles que ya no bebo, que ya no consumo. Y eso sirve de motivación para otra gente que tal vez está pasando y no logran ver una salida. Porque fíjate que todo lo que vos mencionaste, parece sorprendente ver cómo cambiaste y cómo tenés oportunidades que antes tal vez para vos eran como inimaginables, ¿va? Y ahora te dedicas al comercio, ¿a qué te Sí. dedicas? Le hacemos a lo que puedo. Yo pinto casas, viejo, yo te baño el chucho, yo te puedo hacer lo que sea. Con mi esposa emprendimos una pupusería, se llama Tuanis de la pupusería, porque Tuanis. están Tuanis. Están Tuanis. Están Tuanis, brother. Yo te lo aseguro que no le hemos puesto rótulo, pero el mejor rótulo lo ha puesto Dios. Cuando llega alguien, buena, disculpe, me la recomendaron, me dieron su número. Queremos, por favor, que nos dé una. Y te tengo de loroco, te tengo de quilete, te tengo de bacon jalapeño, te tengo revueltas, te tengo de quesillo, te tengo de frijol quesillo. Hemos hecho de camarón, hemos hecho de jocota, te tenemos Todo. frescos que aquí nadie los ha probado. Tenemos, te espero a que tomes un poco de jugo de maracumango. ¿Lo habías escuchado? No sé. Ahí te tengo Maracumango. maracuyá con mango maduro. Ah. Ese es del toque. ¿A dónde está ubicada la pupusería? Valga la redundancia, de Weekend Pizza, una cuadra del sur, buscando para Minerales de Occidente. Ahí tengo un portón que se levanta, que también fue Una obra de arte. una obra de arte, de lo que bueno que todavía me ha quedado en la cabeza, donde fue una discordia cuando dijeron que me quería el dueño de la casa, que de la calle, que eso estaba todo el tiempo, que no se movía, pero fue más bien publicidad, porque como te lo digo, no soy el que camina sobre las aguas. Me dio cólera cuando me denunciaron a un canal acá, que dijeron de que eso estaba ahí. Entonces le dije yo a mi esposa, amor, hazme un favor, grabame un video cuando yo levanto y quito esto. Esto nadie le estorbe en el día, mucho menos en la noche. Y lo publiqué y les dije así que el que quiera. Publicidad más bien. No, no, no. No, te Puse, sirvió de publicidad. ay, fue publicidad, les dije yo. Al que se molestó en denunciarme por esto, quiero contarle cómo me va ahora que estoy a los pies del Señor. Que estas ideas les da Él. Y de parte, y de paso, si se siente vacío de su estómago o de su corazón, hablemos de algo positivo, cómo Dios le puede cambiar su vida. Y se viene a comer. Un par de pupusas porque están tuanis. De ahí tuanes Ah, de ahí fue que salió el nombre. de ahí tuanes la Tuan. pupusería. Ah, Y te lo aseguro que ese video se reprodució como en 30,000 veces. pucha. Qué bueno, ¿ah? Y no soy youtuber, no soy nada de eso. Me gustaría hacerlo. Pero bueno, ahí vamos a estar siempre. Sí, y no sé si quieres dar el número por si te pueden llamar o preferís que mejor la gente llegue Ah, no, pues ya que se puede. El 96 37 02 43, que es el del negocio, el de mi esposa, el que se atiende. Y para que te encarguen. encárguenla. Gracias a Dios, hay veces que el local se nos está haciendo pequeño. Este año, en el nombre de Jesús, vamos a ampliar, vamos a habilitar la sala. Vamos a hacer algo para que ya la gente, hay veces que no hay donde sentarse. Ah, pucha. Vieras qué bendición, loco. Vas creciendo, ¿ah? Entonces, y hoy con mis hijos estamos pintando una casa y nos apuramos porque tenemos que ir a ayudarle a la Sandrita. No tenemos problemas en pelar verdura, en lavar, en trapear, en barrer trastes y todo. Ahí todo. Le hacen de todo. ¿Y el horario de atención? Ahorita solo estamos de 5 de la tarde a 10 de la noche. Los De martes puna. no trabajamos. Dicen las mujeres que van a descansar, pero es mentira. Siempre hay cosas que hacer. De aquel día, según yo venía, según yo iba a hallar a Sandrita con su Netflix y todo, lo que voy a hallar, que el sillón por acá, que el tele por allá, Paseando. dándole vuelta a todo. Estas mujeres no pueden estar quietas. ¿No? La verdad que este podcast quedó súper bien. Ya día lo queríamos hacer, pero por cuestiones de tiempo, como pasas demasiado ocupado, hombre. Pero No, qué bueno. tengo chance y la vez que no tenía era porque tenía viaje, pero no pude, pero ahí estamos siempre bien. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Estás sentado? ¿Estás sentado? No vengo a sacar pecho, no vengo a sacar pechos. Uno sin Dios es como un animal en la calle, viejo. Ajá. Entonces sí, soy papá de 11 muchachos, con los cuales no con todos he podido convivir, pero con los que Dios me da la oportunidad nos llevamos de maravilla, nos llevamos súper bien. 11 hijos. Sí. ¿Y tus papás viven? No, No, mamá murió hace 3 años, 3 años. en la más bella edad de su vida. Ella
Ya está con mi Padre Celestial. A mi papá tenía yo 37 años de no verlo, solo lo había visto unas 2 veces. Y me regaló la oportunidad Dios de verlo el año pasado, a principios de noviembre. 37 años, viejo, de no ver. 27 años. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Somos como 10. Era una maldición, hablando en el mundo espiritual, era una maldición de andar regando nuestra sangre, pero yo conocí a Jesucristo y declaro que esa maldición ha sido rota. Mis hijos no son bellos, son guapísimos, pero yo trato de hablarte, concientizarles de que sean hombres de una sola mujer. Cuesta porque cuesta. Pero te lo aseguro, man, que no hay cosa más linda que llegar a tu casa y que te esperen, loco. No como antes de que yo tenía grandes problemas y no quería ni llegar a la casa. Pero trato, como te lo digo, cada día de ser diferente, que las cosas ya no sean como antes. Vuelvo y repito, no camino sobre las aguas, siempre me equivoco, siempre me equivoco. Sí, es algo normal, va, pero Sí. yo sé que tal vez ya dijiste algunos consejos antes, pero no sé si quisieras cerrar con algo para los jóvenes o personas que ya están bien avanzadas en este tema de lo de las drogas o pandillas y que andan buscando una salida, pero tal vez hasta la misma familia les da la espalda. Muchas veces los amigos que decían que eran amigos ya no están o les dan la espalda también. ¿Qué vos le podrías decir a esas personas para que no se metan, puedan salir y hay otros que tal vez no encuentran una salida y que ellos pudieran buscar una solución a ese problema que para ellos no es un problema, sino es como la mejor vida que puede haber, pero al final sabemos que no podría terminar en nada bueno, ¿no? Pues si estás empezando en esto, no sabes a lo que te estás metiendo. 2, si en tu corazón has sentido alguna vez que se puede, sí se puede. Claro que se puede, hay una solución. Si en tu corazón está celo, ponete de rodillas. Dile, Señor, esto no es mío, te lo entrego. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo entrego. No te juntes con las personas que lo están haciendo. Yo mentí al principio. No, ¿cómo vamos a chupar Nel, man? Me estoy tomando un medicamento, mira que me pegó bien feo, porque esto y lo otro. Yo tenía 3 meses de haber dejado de beber y de consumir cuando yo tuve un preinfarto. Tuviste un preinfarto. Y cuando me llevaban para el hospital ya en las últimas, yo le dije a Dios, le dije yo no estoy preparado para arreglar cuentas ahorita con vos, le dije. Pero no era de una sobredosis, ¿no? No. Yo había dejado, yo no di un solo, me. Ajá. ¿Y recaíste? No, Tampoco. no, una noche me empecé, un día antes, fui a botar una basura y me empecé a sentir mal, que me dolió el brazo, bro. Ah. Mal, me dolió el brazo y no le anduve parando bola, aquel dolorcito en el brazo. Y antes de acostarnos a dormir, pues yo le decía a mi esposa que me dolía un poco el pecho y el brazo y el hombro, que me sobara. Tengo unos 10 minutos de haberme acostado cuando siento que mi corazón es una sola piedra y me estoy quedando. Y yo le dije a Dios, no estoy preparado para arreglar cuentas ahorita, man, le dije yo. Dame la oportunidad de salir de esto, le dije yo, y te prometo, Padre, servirte en lo que yo pueda. Cuando me llevaron al hospital no me paraban bola. ¿Por qué? Ando tatuado, eh, nos gusta caminar mucho en short, viejito. Yo no sé cómo voy vestido y todo. Y ese día están atendiendo a un chavalo que se había zampado veneno. Loco, lo están atendiendo él y mi corazón ya no puede. Y en la última, pero en la última bocarada de oxígeno que pude tener, le dije al doctor, ayúdeme. Le dije, yo no bebo ni consumo droga, le dije yo. Ayúdame que me muero, yo no bebo ni consumo droga, le digo yo. Ayúdeme, por favor. Se me quedó viendo el chaval y le dijo, atiéndanlo a él y empezó conmigo. Y empezaron a actuarlo. Me lograron estabilizar, man, y hoy estoy aquí con una nueva oportunidad de vida. Donde se los digo, cipotes, no se anden metiendo basura, te están zampando veneno a su cuerpo. Para mí haberme desintoxicado tendría que haberlo así hecho por lo menos sudando todos los días, porque sudando empezás a correr, a sudar, a hacer culucas, a hacer flexiones, pero sudando es como uno empieza a botar todas las toxinas
Y yo simplemente dejé de hacerlo y no me puse a hacer ejercicio. Entonces todo aquel veneno, el THC es el tetrahidrocannabinol, el contenido activo de la marihuana. Un puro dura 6 meses en la sangre y empezás a botarlo, pero si empezás a sudar, pero tenés y te has zampado piedra, te has zampado coca y aquí no es coca, aquí la mayoría es corte. Aquí te zampan hasta polvo para fraguar pisos, para... Panadol. Loco, aquí, no, aquí te meten cualquier basura. Aquí, y te dicen que es coca. ¿Cuánto veneno te están metiendo en esos baños, de esos antros, de esos chupaderos hay? Eso no es coca, es basura, es veneno. Todo eso, ¿por qué chavaladas con sobredosis no desamparon coca? Desamparon otra cosa. Entonces, ¿qué te lo digo? No sabes lo que estás haciendo. Si crees que tu vida no tiene sentido, man, hincate. Hombre o mujer, ahí está Alcohólicos Anónimos, mi vida. Empezó a ser otra cuando llegué a Alcohólicos Anónimos. ¿Y por qué lo digo? Porque el programa ya no es anónimo. Hoy hay grupos de ayuda en línea y todo. Busquen ahí Soberanos en la red, busquen Alcohólicos Anónimos, pucha. Hay muchas maneras. Y después de estar en Alcohólicos Anónimos, cuando reconocí la derrota, que soy alcohólico, que soy drogadicto, que no puedo hacer con eso, durante un tiempo prudencial estuve en mi grupo, noche a noche, todas las que pude, y el día que llegué a los pies del Señor, llegué y le dije, Señor, te necesito en mi vida. Y tengo una familia. Lo lograste, ¿o? Estoy enamorado de mi esposa. Amo a mis muchachos. Me llevo súper bien con la gente. A todo el que llega sin conocer, yo le regalo una sonrisa. Mi esposa a veces se enoja porque soy muy bromista, loco. Sí, man, se me enoja pero le digo, vieja, no me podés quitar mi esencia, que yo soy loco. Lo loco no se me ha quitado, lo pendejo sí. Loco, lo pendejo es andarme zampando resistol, andarme zampando piedra, andarme zampando basura. Lo loco nadie me lo va a quitar. Esa es mi esencia de ser así. Por lo tanto, a cualquiera le digo esto que me encanta, que dice en una canción al final, por favor, tenga la bondad de ser feliz. Guan.